Domingo octavo después de Pentecostés. Las lecciones del breviario romano, las del primer nocturno, son tomadas del libro tercero de los Reyes. Habiendo acabado Salomón de construir la casa del Señor y el palacio real, y todas las obras que había ideado y querido hacer, apareciósele el Señor por segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo: He oído tu oración y la súplica que me has hecho. He santificado esta casa que me has edificado, a fin de que permanezca en ella mi nombre para siempre, y en todo tiempo mis ojos y mi corazón estarán fijos sobre este lugar. Por lo que a mí toca, si tú anduvieres en mi presencia como anduvo tu padre, con un corazón recto y sencillo, e hicieses todo lo que te tengo mandado y guardares mis leyes y mandamientos, yo aseguraré para siempre el trono de tu reino sobre Israel, como se lo prometí a tu padre David, diciendo: será siempre de tu linaje el que ocupe el trono de Israel. Mas, si vosotros y vuestros hijos obstinadamente os apartareis de mí, dejando de seguirme y no guardando mis mandamientos y ceremonias que os he prescrito, antes bien os fuereis en pos de los dioses extranjeros, dándoles culto y adoración, yo arrancaré a Israel de la tierra de que le di, y arrojaré lejos de mí ese templo que he consagrado a mi nombre. Israel vendrá a ser el escarnio y la fábula de todas las gentes, y esta casa se mirará como un ejemplo de mi justicia. Cualquiera que pasare por delante de ella quedará pasmado y prorrumpirá en exclamaciones y dirá: ¿por qué ha tratado así el Señor a este país y a esta casa? Y le responderán: porque abandonaron al Señor Dios suyo, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto y se fueron tras los dioses ajenos, y los adoraron y dieron culto. Por eso el Señor ha descargado sobre ellos todos estos males. Pasados pues los 20 años que Salomón empleó en edificar las dos casas, esto es, el templo del Señor y la casa del rey, suministrándole Hiram, rey de Tiro, las maderas de cedro y abeto, y el oro, todo cuanto había necesitado, entonces Salomón dio a Hiram 20 poblaciones en tierra de Galilea. E Hiram, salió de Tiro para ver las poblaciones que Salomón le había dado, y no le agradaron, y así dijo: con que estas son, hermano mío, las ciudades que me has dado. Y llamó las tierras de Cabul, nombre que conservan hasta el día de hoy. También había enviado Hiram al rey Salomón 120 talentos de oro. Las lecciones del segundo nocturno son tomadas del libro de San Agustín Obispo, La ciudad de Dios. Hubo sin duda en Salomón cierta imagen de las cosas futuras, por haber edificado el templo, fomentado la paz presagiada por su nombre, Salomón, en latín, Pacificus, y haber sido en los comienzos de su reinado singularmente digno de elogio, pero además en su misma persona, como una sombra de lo porvenir, prefiguró, aunque no se identificara con él, al mismo Jesucristo. Así muchas cosas que a él se refieren parece que no fueron escritas más que para anunciar al Salvador, como vemos en la Sagrada Escritura, que profetiza aún por medio de hechos ya realizados y traza, por decirlo así, con ellos la imagen de los venideros. Efectivamente, además de los libros de la historia sagrada que describen su reinado, hay el Salmo 71, cuyo título lleva su nombre, y en el que se hallan bastantes cosas que no pueden convenirle en nada, pero que convienen a Jesucristo del modo más sorprendente, de tal suerte que es fácil reconocer en aquel el boceto de una simple representación, y en éste la presencia de la misma realidad. Sabido es cuán estrechos eran los límites del reino de Salomón, y ello no obstante leemos en este salmo: y dominará de un mar a otro, y desde un río hasta el extremo del orbe de la tierra, que es lo que vemos realizado en Jesucristo, ya que su dominación tuvo como punto de partida las orillas del río, en el que, después de ser bautizado, empezó a ser reconocido al señalarlo San Juan por unos discípulos,
que no contentos con llamarle maestro, le llamaban también Señor. Las lecciones del tercer nocturno son tomadas del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Érase un hombre rico que tenía un mayordomo, el cual fue acusado ante él como dilapidador de sus bienes, y lo que sigue. Homilía de San Jerónimo Presbítero. Si vemos al administrador de las riquezas de iniquidad alabado por su Señor, por haber sabido agenciarse una justa recompensa mediante un proceder ilícito, y si el mismo amo, perjudicado, alaba la previsión de tal administrador, por cuanto, aunque procedió fraudulentamente con él, fue prudente para consigo mismo, cuánto más el Divino Salvador, que no puede experimentar pérdida alguna y se inclina siempre a la clemencia, alabará a sus discípulos cuando los vea tratar con misericordia a los que van a creer en él. Después de la parábola sacó esta consecuencia: así os digo yo a vosotros, granjeaos amigos con las riquezas de iniquidad. En lengua siríaca, no en hebreo, se llama mamona a las riquezas, debido a los medios injustos que se emplean para atesorarlas. Si pues el fruto de iniquidad bien administrado puede redundar en provecho de la justicia, cuánto más la palabra de Dios, en la cual nada hay inicuo, y que fue confiada a los apóstoles, llevará al cielo a sus fieles dispensadores. Por lo cual leemos a continuación: quien es fiel en lo poco, es decir, en las cosas materiales, también lo es en lo mucho, o sea, en las espirituales. El que es inicuo en lo poco, no haciendo participantes a sus hermanos de lo que Dios creó para todos, no lo será menos en el reparto del caudal espiritual, y en la distribución de la doctrina del Señor atenderá más bien a sus preferencias personales que a la necesidad. Por eso, dice aquí el Señor: si no sabéis administrar prudentemente los bienes materiales y perecederos, ¿quién os confiará las verdaderas, las eternas riquezas de la doctrina de Dios? Oración. Os rogamos, Señor, nos concedáis propicio la gracia de pensar y obrar siempre rectamente, y dado que sin vos no podemos existir, haced que llevemos una vida según vuestra voluntad, por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unión del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.